Son las 9:55. Nosotros continuamos aquí con el director del COE y el director del hospital Darío Contreras. Y bueno, con relación vamos también a recibir algunas inquietudes del público. Marilena iba a plantear una pregunta. Tenía la pregunta de que usted mencionó algunos vehículos pesados que estuvieron involucrados. Un saludo para don Antonio Espallá, Marilena. Feliz año nuevo, Antonio. Sí. Lo mejor para ti, la familia y las empresas. Bueno, pero ya se acerca, ya estamos despidiendo el 2017 y recibiendo el 2018. Estamos recapitulando. En cuanto a los vehículos pesados involucrados en los accidentes. Saludos, mira Marilena, ¿quién está por ahí? Hola, el mejor chef del mundo, Wandy, ¿cómo estás? Gracias. Igualmente, a comer mucho este fin de año. Como hubo restricción, como siempre en estos operativos para el tránsito de los vehículos pesados, a menos que fuese alimentos perecederos o algo así, con un permiso, en el caso de estos vehículos de los accidentes, ¿tenían el permiso o estaban en las carreteras de manera irregular? Por ejemplo, en el caso de la AME, ellos en la información que ofrecieron con relación al operativo, dice la Autoridad Metropolitana de Transporte, DGC, realizó 1.336 asistencias viales a ciudadanos, los cuales consistieron en cambio de gomas mecánicas y suministros de combustible, entre otras. Además, se retuvo 35 vehículos pesados por transitar en el carril izquierdo, 463 vehículos pesados por transitar sin el permiso correspondiente, 374 motocicletas retenidas por conducir sin el casco protector, 253 vehículos fiscalizados por exceso de velocidad, 78 fiscalizados por transitar sin luces, 41 por transitar con neumáticos lisos y 131 por uso de celular. Entonces, 400 y pico que estaban transitando de manera irregular, violando una norma. Pero no especifica si se vieron involucrados en accidentes. No en accidentes, pero estaban violando una norma, lo que habla muy mal de las empresas propietarias de estos vehículos, que es un nivel de inconsciencia que no va acorde con el nivel de conciencia de parte de las autoridades integradas en el COE. En los levantamientos que se hacen en el Darío Contreras, de esta cantidad de pacientes politraumatizados por choques de tránsito, como dice el doctor Amauris García, ¿cuántos de estos pacientes tienen un seguro médico? Es decir, ¿y cuántos tienen el seguro del vehículo? Y si hay ingreso tanto por concepto del seguro que esa persona tiene como del seguro de salud y el vehículo. Bueno, con respecto al seguro del vehículo, ese dato nosotros no lo manejamos, pero básicamente esos pacientes que llegan accidentados, nosotros recibimos más o menos un 40% tienen seguro, ya sea de SENASA subsidiado o de alguna compañía de seguro privada. Pero ya siguiendo esa línea, el hospital está habilitado, entiéndase, el hospital tiene todas las herramientas para cobrarle ese dinero al seguro, sea la seguridad social o sea privado. Sí, eso es correcto. Nosotros, de hecho, ya nosotros estamos habilitados por el Ministerio de Salud Pública y eso nos permitió vender servicios a todas las ARS. Ya prácticamente nosotros estamos trabajando con todas las ARS, es decir, que cuando nosotros recibimos un paciente que tiene un plan de seguro médico, pues entonces nosotros hacemos los trámites y le cobramos a la ARS que le corresponde. ¿Y qué cubre en las ARS? No, la ARS cubre todo, es decir, ellos tienen la tarifa, cubren habitación, cirugía, sala de cirugía. Y los famosos clavos, doctor, también lo cubren. Allá el problema grande es el paciente que no está asegurado. No lo tiene. Ok. Y el tema es si los clavos son los auténticos, los que quiere el médico o los carabelistas. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, eso también. Es que son dos seguros, está el seguro del vehículo. Sí, pero él dijo que el del vehículo que ellos no... Sí, recuerden que hay un acuerdo, porque lo certificó la superintendencia, y es de que la seguridad social sigue asumiendo los accidentes de tránsito. No nos sorprendamos que en enero se emita una resolución dándole seguimiento a eso. Eso ocurre todos los años. Ahora tan organizado la luz, levantando la mano y pidiendo su turno. Bueno, vamos que la luz a respetar su turno. Acuérdese que como nosotros somos líderes mundiales,
de tránsito, el único liderazgo mundial que ocupamos, el de tránsito. En accidentes de tránsito. El de béisbol nos lo quitó Estados Unidos en febrero. Éramos líderes mundiales en béisbol, ahora Estados Unidos. Es natural que sea Estados Unidos el líder mundial en béisbol. Claro, porque Estados Unidos, de hecho, nosotros somos lo que somos en béisbol porque Estados Unidos forma a los peloteros, si no, no fuéramos nada. Así es. Entonces, en el año 2015, el señor Luis Estrella le dio unas declaraciones a la prensa diciendo que el requisito de la revisión de vehículos estaba suspendido en República Dominicana. Ojo con esto, estaba suspendido, dejado sin efecto, hasta tanto sea ajustada la ley y se cree un sistema, estoy citando su palabra, que garantice el cumplimiento de la revisión de vehículos. Dice él que suspendía la revisión de vehículos, la famosa revista, porque era inútil la expedición de la revista. No hay criterio para concederla, ni hay criterio para aplicarla como en los países desarrollados. Dice que cualquier chatarra la tiene y no se sabe cómo la consigue. Pero dice además que hay 1,5 millones de motocicletas que circulan sin placa. 1,5 millones. Si no tienen placa, la mayoría no tienen ni matrícula, menos seguro y menos usan casco. Entonces dice él que en República Dominicana él lo hizo de manera administrativa, señores, lo que establece la ley. Él lo suspendió de manera administrativa. Estamos hablando de que República Dominicana tiene casi 2 años que no le reclama revisión de vehículos. El mismo gobierno se ufana porque Obra Pública tiene como un capítulo militar de asistencia vial que al que no cumple los requisitos para manejar, le arregla la goma dañada y hasta le da gasolina. Entonces, ¿ustedes qué tienen que ver con remediar los efectos de este desorden? ¿Cómo ustedes abordan esto desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de las emergencias? Bueno, ya nosotros... Generalmente como que se ríe. No, porque fíjate, en ese aspecto, ya nosotros en el hospital lo que somos es receptores del hecho consumado. De la barbaridad. Entonces, por ejemplo, sí es verdad que los accidentes de tránsito se dividen en 3 causas. ¿Cuáles son? La causa humana, que esas ocupan más del 70%, es decir, cuando el irrespeto a la ley de tránsito, el consumo de alcohol cuando se conduce. Entonces, después las otras 2 causas son mal estado de la vía, que son las menos, y sobre todo ahora que las vías están en mejores condiciones. Y el otro es falla mecánica. La falla mecánica, el vehículo que no tiene luz. La falta de la revista. Exactamente, el vehículo que tiene algún desperfecto mecánico que puede ocasionar un accidente. Pero que ya, vamos a decir, en lo que respecta a nosotros... ya el factor humano, el del perfecto del vehículo y la condición de la vía. Esos son los 3 factores que determinan un accidente de tránsito. ¿Qué nos dice el general Méndez? Es que el análisis que hace nuestro diputado es valedero, pero hay que recordar que el Centro de Operación de Emergencia trabaja con las herramientas que existen, tal como lo establece el doctor. Por ejemplo, la ley que coordina el Centro de Operación de Emergencia es la ley 147, y nosotros a su vez coordinamos 22 instituciones. Entonces, cada institución tiene un librito. Tiene que jugar su rol dentro de una coordinación y punto. Entonces, nosotros lo que hacemos es una coordinación de una respuesta organizada para eficientizar los recursos. De que si la revista existe o no existe, de cómo lo hacen o no lo hacen, o que si la suspendieron o no la suspendieron. Desafortunadamente el centro de operaciones no tiene ningún tipo de incidencia. Tendría que entonces, dentro de mi ámbito yo no puedo hacer absolutamente nada que no sea coordinar lo que existe. Ahora, doctora Ponte, cuando asfaltaron la carretera... Si él va a coordinar un toyo y le entregan al organizador. Porque es una entidad que coordina, no diseña la política como tal. Pero cuando asfaltaron la carretera de La Joya, que es de donde yo soy, en San Francisco, mi abuela dijo, usted va a ver, todos se van a morir ahora. Una carretera rural asfaltada implicaba, era como una incitación a la velocidad. Yo no tengo las estadísticas, pero la verdad que los accidentes de tránsito se incrementaron. Le pregunto entonces, partiendo de lo que usted dice, tener mejores carreteras, pero sin control del motor o de la camioneta o del carro que transita, ¿es una consecuencia más grave en términos de accidentes de tránsito?
Fíjate, sí, el exceso de velocidad es una consecuencia de los accidentes de tránsito y a mayor velocidad, mayor impacto. De hecho, nosotros en los hospitales traumatológicos cada vez recibimos traumatismos que son de alto impacto. Anteriormente los accidentes eran de menos impacto porque había menos velocidad. Los hoyos ahora, son por ejemplo, cualquier vehículo te desarrolla 160 kilómetros por hora, e incluso hay motocicletas que la preparan para competencia, y de hecho cuando hacen esa competencia ellos van en pantalones cortos, sin casco, sin camisa, ninguna protección, para pesar menos, y el combustible alterado para mejorar la eficiencia del motor, y el motor tampoco tiene protección por la resistencia al viento. Se van y se acuestan para evitar la resistencia al viento. Eso lo permite el Estado. Por eso yo digo que la aplicación de la policía no va a servir. Porque la policía sabe que todas esas carreras se dan. Además, hay carreras de esas donde se apuestan $500,000 y $1 millón de pesos. Dios. Bueno, vamos a hacerle una preguntita en lo que entran las llamadas, general. Sí. En los últimos días, hablando sobre el tema de la violencia de género, me ha tocado poner de ejemplo al COE, porque el problema es que tenemos muchas instituciones que no se coordinan y se duplican esfuerzos, por un lado, y por otro lado, yo percibo, y es una opinión muy personal, el afán de protagonismo. Todo el mundo quiere atribuirse el mérito de enfrentar ese problema, y eso no ha permitido que se trabaje de manera conjunta hasta ahora. Él ponía el ejemplo, decía, sí se puede, porque dominicanos y dominicanas lo han logrado en el COE. Ha sido muy difícil eso, dejar a un lado ese afán de protagonismo, lograr que la vocería se respete. Ha costado mucho. Naturalmente, todo lo que tiene que ver con coordinación cuesta. Por lo que usted acaba de señalar, el ego personal, el afán del protagonismo. Pero nosotros somos muy respetuosos de la las instituciones. Nosotros le damos, por ejemplo, cuando el Centro de Operaciones de Emergencia se activa y cuando vamos a una rueda de prensa, si hay algún tema técnico que tiene que ver con una institución específica, nosotros siempre le damos la palabra a esa institución, respetando el accionar y respetando de que no todos conocemos, porque el problema del dominicano, y perdone que abren esos términos, es que es abogado, es médico, es militar, es policía. Entonces ahí hay que respetar esa parte. Si hay una parte médica, pues entonces está el Ministerio de Salud, que está representado por una persona en el Centro de Operación de Emergencia que tiene que tocar ese tema. Por ejemplo, en la rueda de prensa final del Centro de Operación de Emergencia nos preguntaron por el tema de los intoxicados de Elías Piña, sí, que por qué no estaban en las estadísticas. Nosotros inmediatamente le señalamos que es un tema de salud pública. Claro. Que vayan a salud pública y busquen la información, porque el Centro de Operación de Emergencia no intervino en esa parte. Pero si quizás otra persona hubiese entendido lo contrario, pues entonces empieza a dar informaciones sin saber lo que está hablando. Compartan el manual de procedimientos. Vamos a ver si tenemos algunas inquietudes para nuestros invitados. El director del COE para ellos. Y el director del hospital, Darío Contreras. Buenos días, adelante. Buenos días, don Julio. Sí, Franklin Contreras. Sí, ¿cuál es la inquietud, Franklin? Julio, no todos los accidentes de motocicletas son por imprudencia del conductor, porque hace unos días dos mensajeros, estos que recogen el dinero en la banca de lotería, sí. uno se apió a recoger el dinero y el otro quedó en el motor. Entonces vino una guagua voladora y le dio por detrás, él estaba parado ahí con su casco puesto. Pero hay accidentes, eso es un verdadero accidente. No todo es por imprudencia del conductor. Y otro factor, Julio, muy importante que han dejado, son los animales. Mire, ayer mismo, en el distrito municipal de Quirino, un joven iba con su casco, salieron dos perros peleando de repente. Esa vaya, dos perros peleando, provocaron un accidente. Un accidente, sí. Bueno, esos son accidentes, tuya, ¿no? Pero esos que describe son los accidentes verdaderos. Buenos días, buenos días. Buenos días. Adelante. Julio, ¿cómo está? ¿Cómo está todo el equipo? Adelante. Freddy Méndez, la voz de los frailes. Sí, adelante, Freddy. Quiero aprovechar que está ahí el director, el eficiente Juan Manuel Méndez y el director del Hospital Darío Contreras, pero también hacerle un llamado a las autoridades de la MEC. Señores, en la autopista Las Américas, todas las noches hay carreras de motoristas toda la noche, a la vista de la Policía Nacional. Y yo entiendo que eso se está proliferando por todo el país. Ya vimos por Asua un joven que se desfiguró la cara. Bueno, ya no se escucha. Pero fue que se le cayó el teléfono. Pero de todas maneras ya su inquietud estaba
estaba ahí planteada. Doctor, entonces, bueno, a nivel que le preguntaba, pero sería bueno reiterar esto, ¿el hospital está funcionando a plena capacidad? Sí, el hospital está funcionando a plena capacidad. Ya el comité de emergencia del hospital se ha reunido ya en 2 ocasiones. También ustedes saben que para esta fecha siempre Promese hace un donativo principalmente para los hospitales traumatológicos y otros hospitales que están distribuidos en toda la geografía nacional, con la idea de que estemos abastecidos tanto de medicamentos como de insumos. Usted tiene allá muy buenos ortopedas, pero están yendo a trabajar, están cumpliendo. Sí, ahora hay que... esa pregunta es un gancho. Sí, adelante. No, eso ahora hay que cumplir. De hecho, estamos sobre eso, y además de que los servicios tiene que estar el especialista, tiene que estar en el hospital. Eso no es una disposición mía, es una disposición del Servicio Nacional de Salud. Y en el caso Entiéndase, de que no cuando se llego cumpla, con un fémur roto, no es solo el emergencista del momento, sino que el ortopeda debe ser el que autorice el yeso o el procedimiento que sea. Sí. De hecho, los hospitales como el Darío Contreras, que son hospitales de enseñanza, tenemos un equipo completo de médicos residentes que de todos los años, o sea, todos los niveles, pero tienen que estar bajo la supervisión de un médico especialista. Y como se reanudó el diálogo entre el doctor Roba, el Colegio Médico y las autoridades de salud, la doctora Tati Guzmán, pues ya en eso no hay problema. Con eso no hay problema. Se está trabajando en lo que es el cumplimiento de la jornada laboral, doctor, que fue de lo tratado. Pero bueno, el Darío Contreras es especializado en traumas, pero ¿qué tantos casos que no tienen que ver con traumas les llegan a ustedes? Desde una persona con un dolor estomacal hasta quizás una parturienta. ¿Reciben esos casos? ¿Los atienden? ¿Tienen capacidad? Sí, nosotros los recibimos y todos los hospitales tienen capacidad para recibir una emergencia, estabilizar al paciente y referirlo al sitio especializado. Si voy a parir, no puedo parir allá, me refieren. No, si ya está en labor de parto, hay que hacerle el parto. De hecho, yo tuve la experiencia cuando yo fui residente de 2º año en la emergencia, yo tuve que hacer un parto. Pero eso no es algo que se da constantemente, porque de hecho la misma población está consciente hacia dónde va. Además, ahora tenemos el sistema del 911 que deriva a los pacientes al sitio específico donde van. Claro, por ejemplo, una vez un paciente que estaba con una intoxicación por órgano fosforado, ya había entrado en paro, estaban cerca envenenado. Sí, envenenado. Estaban cerca del hospital Darío Contreras, entonces, lógicamente, se detuvieron ahí para darle los primeros auxilios, para luego llevarlo al hospital que le correspondía, porque ya ahí estaba en peligro la vida del Necesitamos, casi una gran discusión, pero necesitamos más hospitales grandes en el país, especializados, tipo el Darío Contreras. A propósito de la intoxicación en Elías Piña, hubo gente que hubo que llevarla a Santiago, al Cabral Ibáez. ¿Necesitamos más centros grandes y especializados o cuáles o no? Mira, realmente lo que necesitamos es cada vez activar más lo que es la red, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, todo comienza con la unidad de atención primaria. Después están los hospitales de 2º nivel y ya en último caso los hospitales del 3er nivel. Entonces, hay casos que llegan a nuestros hospitales que pudieron haberse resuelto en un centro de menos resolución. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, nosotros recibimos en este feriado 655 emergencias, pero de esas, la gran mayoría son casos de heridita, trauma ligero, laceraciones que pudieron haber ido a un subcentro. Ya, doctor, se está cumpliendo el procedimiento establecido por Salud Pública, pero no se cumplía hasta hace poco, de que cuando llegue una paciente con indicios de que fue agredida por su pareja o expareja, los médicos tienen que notificar al Ministerio Público. Sí, eso, de hecho, se ha hecho mucha socialización con ese tema y estamos trabajando con lo que es Ministerio Público, con la Fiscalía. ¿Pero eso es opcional o es un procedimiento de rigor? No, es un procedimiento ya de rigor y de hecho es un protocolo en sí que hay con esos casos. ¿Y usted tiene la data de cuántas denuncias han sido
canalizada? ¿Cuántos informes han sido canalizados del hospital hacia las autoridades de...? O sea, el dato preciso de la cantidad, ahora mismo no tengo ese dato, pero podría conseguírselo. De hecho, también nosotros cuando detectamos que pasa cuando hay violencia infantil, violencia familiar, cuando se detecta ese caso, discretamente se llama a la fiscalía. Es decir... pero se deja registro escrito de cada uno de esos. No solamente se da registro escrito, sino que el niño se deja ingresado en el hospital hasta que llegue a la fiscalía, que llegue el Ministerio Público. Si el médico no lo notifica, ¿tiene alguna sanción o algo? Sí, claro, porque o sea, si nosotros lo detectamos, es que hay una franja de discrecionalidad, porque es que tú puedes decir yo no lo detecté. Bueno, eso pudiera, fíjate, hay una situación, hay casos en que los médicos se lo dicen a la familia, lo hablan, notificación obligatoria, creo que se llama, pero no lo notifican. Exactamente, o sea, el dengue, la violencia intrafamiliar, la violación sexual, eso es, y la herida de arma de fuego, si no estoy errada, son de notificación obligatoria. Lo que pasa es que, por ejemplo, puede haber que un caso de violencia infantil no se detecte. O no sea un abuso como tal, sino un descuido. Exactamente, pero hay casos que puede detectarlo el médico, lo puede detectar la enfermera, o incluso el personal de seguridad o el de atención al usuario. Es decir, todo el personal del hospital está involucrado en que cuando detecte un caso, debe notificarlo a su superior. Y, como le digo, si se sospecha de un caso de violencia en niños que son los más vulnerables, pues entonces ese niño se deja ingresado en el hospital aunque no lo amerite. Doctor, ya finalmente de mi parte, la seguridad para los médicos ha mejorado por aquellos casos en que venían personas envueltas en riñas de los pacientes y agredían al personal de emergencia. Sí, mira, la seguridad, claro que sí, que la hemos ido mejorando, pero hay casos que envuelven mucha violencia, porque por ejemplo, nosotros recibimos a veces pacientes, bueno, en estos días recibimos 2 pacientes que, fruto de una riña, uno hirió a uno con una herida de arma de fuego. El hermano del herido, con un machete, hirió al otro en el cuello. Entonces llegan los 2 heridos. Entonces ya tenemos prácticamente todo el que está involucrado en esa riña está en el hospital. Nosotros tuvimos que referir uno de ellos al hospital Neyaria para quitar un poco de presión en la emergencia. Para no tener los 2 grupos enfrentados ahí. Claro. Bueno, general, entonces, ¿qué nos queda de aquí a Año Nuevo, Reyes? Cómo no, el Centro de Operación de Emergencia ya inicia la segunda fase del operativo. Sí. Alegría navideña por tus valores y seguridad 2017-2018. Iniciamos el 30 a partir de las 2 de la tarde. Concluimos el día 1 a las 6 de la tarde. Para dar a conocer ya las informaciones finales, estaremos el martes 2 en el Centro de Operación de Emergencia a las 11 de la mañana para dar ya la segunda rueda de prensa con relación al operativo. Quiero recordarle a la población en sentido general que el año termina y comienza para la persona que es prudente, para la persona que entiende que el uso del cinturón de seguridad es lo correcto, tanto de la persona que conduce el vehículo como el que la acompaña, para el uso responsable de una motocicleta, la persona que la conduce con su casco protector, observando los reglamentos, las leyes de tránsito, igual que también el que la acompaña, y también siendo prudente en la ingesta de alimentos y de alcohol. Sabemos que a partir de la medianoche del 31 se nos complica un poco más la situación por las festividades que se realizan aquí en la capital y en otras provincias más, en las diferentes áreas de esparcimiento que se tienen diseñadas para estos fines. Les acompañaremos como autoridad, estaremos trabajando conjuntamente con el 911, con Defensa Civil, con Cruz Roja, con Cuerpos de Bomberos, Salud, Obras Públicas y demás instituciones que forman parte del COE. Pero vuelvo y les repito, la responsabilidad ciudadana es lo que le va a permitir a usted ver el fin del año y ver el comienzo del mismo, 2018, que es un año de esperanza y de muchas oportunidades si usted se lo plantea así. No se convierta usted en una estadística más del Centro de Operaciones de Emergencia con la irresponsabilidad de ingesta de alcohol y del conducir y de manera irresponsable y sin observar las leyes de tránsito. Bueno, pues muchas gracias al general Juan Manuel Méndez, el director del Centro de Operaciones de Emergencia. Muchas gracias al doctor José Aponte, director del Hospital
Darío Contreras. Cambio y fuera.